Ya, entonces aquí está la región más antigua de la placa Nazca, antes de subductar, 40 millones de años. Aquí se hace más antiguo, 45. Y estas discontinuidades así son producto de zonas de fractura. Las zonas de fractura representan un, un salto en el centro de expansión, en el eje centro de expansión, y por lo tanto se produce esa especie de, si hay un salto de centro de expansión, entonces también hay un salto de edad. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, quiero concentrarme en la zona de fractura que está acá. A ver, mejor, en mayor detalle. Aquí estamos cerca del punto triple. Ahí está el punto triple. La edad de la placa es 0. Tenemos una dorsal que hace así, después así. Zona de fractura acá. Hay varios saltos. Por lo tanto, hay hartas zonas de fracturas. Entonces me voy a concentrar en esta, que está a la altura de Guafo. Esa es la isla de Guafo. Esto es Chiloé. Esa es la isla de Guafo. Si la vemos acá, sería esta zona de fractura que es súper grande, es súper larga. O sea, aquí va el centro de expansión, al Chile Rise, y salta toda esta distancia, que son como 300 kilómetros de largo. Por lo tanto, aquí se produce un gran salto de edad. Un gran salto de edad. Y ese salto de edad, em, en términos de edad, ¿ya? Es una diferencia. Si yo me paro al sur de la zona de fractura de Guafo, tengo 0 años. O sea, aquí está el centro de expansión, tengo 0. Y me voy al norte, tengo 8. O sea, hay un contraste de edad de 8 millones de años. O sea, en pocos kilómetros o en pocos metros, salto de una edad de 0 a 8 millones de años. Esta es una fractura aquí. Perdón, esta. Ahí va el centro de expansión, salto, y esta es la falla transformante, y esta es la zona de fractura y la zona de fractura. Entonces, este contraste aquí queda de 0,8, perdón, de 0 y 8, de 8 millones de años. Em, entonces, si aquí está la zona de fractura de Guafo, si yo me paro acá y hago un corte de edad, corto la edad, o sea, hago un perfil topográfico perpendicular a la zona de fractura, me va a dar una cosa así. Esta es la profundidad del fondo del mar, ¿ya? Profundidad del fondo del mar, y salto, o sea, voy aquí y tengo un desnivel de profundidad de aproximadamente 600 metros. O sea, en unos pocos kilómetros o pocos metros, salto de aquí. ¿Cuál es la región más profunda? ¿La que está al norte o la que está al sur? Al norte. El norte. Bueno, aquí se dice, aquí se ve, pero es porque la del norte es más vieja. La del norte es, si vamos acá, ahí está. Tenemos 8 millones de años al norte y 0 al sur. Por lo tanto, o sea, la diferencia es 8. ¿Ya? En realidad, si me paro aquí, tengo 0, porque esto es centro de expansión, y me paro al norte, tengo 8. Si me paro acá, tendría 2, ya que tendría 10. Pero siempre la diferencia va a ser 8. ¿Ya? Entonces, la del norte va a ser más, como es más vieja, es más profunda, porque la placa más vieja, la edad más vieja, es más densa y tiene más subsidencia y es más profunda. Y por eso tengo ese desnivel. ¿Ya? Entonces es un ejemplo claro de lo que produce una zona de fractura
en términos de profundidad del fondo del mar. Un gran desnivel. Ahora, mientras más grande sea esta diferencia, más desnivel. Y mientras más chica sea esta diferencia, el desnivel va a ser más chico. O sea, va a haber menor diferencia de profundidad. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos de la batimetría del norte de Chile, del sur de Chile. Estos son de mayor resolución. Fíjense aquí está, por ejemplo, Antofagasta. Fíjense en la fosa, se alcanzan profundidades de 8.000, 9.000 metros. Entonces, eso es una consistencia entre placa vieja y placa, o sea, placa vieja significa fondo del mar profundo, ¿ya? Y si me voy al sur, bueno, aquí no está, pero si me voy a esta, por ejemplo, o esta, a ver, esta, por ejemplo, me voy al sur, al punto Ripley, que es el lugar más joven de la placa Nazca, que es de edad de cero, tengo colores como algo como rojo, y tendría una profundidad de 4.000, 3.500 metros. Entonces, fíjense la diferencia entre el punto Ripley y la parte de Antofagasta. Tengo en el punto Ripley la edad es cero y la profundidad son 3.500 metros. En Antofagasta la edad es 50 millones de años y la profundidad es 8.800. Son bastantes kilómetros de desnivel. Obviamente están separados por mucha distancia, pero eso refleja cómo la edad de la placa domina la profundidad del fondo del mar. ¿Ya? Se puede calcular, de hecho, uno puede hacer un modelo termal y con el modelo termal calcular la edad del fondo del mar. Perdón, la edad del fondo marino. ¿Ya? Eso lo hacemos en el curso de geodinámica, GF 4400. ¿Ya? Por si a alguien le interesa tomarlo después. ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no. Entonces, recién le decía que en Antofagasta teníamos 8.800 metros. Si vamos, aquí está Chile, si nos vamos al otro lado del Pacífico, aquí está el centro de expansión del Pacífico Oriental, si nos vamos al otro lado del Pacífico, a Tonga, la edad de la placa, aquí está, Tonga, se dan cuenta, la edad de la placa aquí es mucho más vieja que Antofagasta. En vez de ser 50 millones de años, acá alcanzan edades de 110 o superior a 110 millones de años. Bastante vieja la placa. Y la profundidad que se alcanza en algunas partes, son más de 11.000 o cerca de 11.000 metros. ¿Ya? 11.000 metros. ¿Alguien sabe cuál es la fosa más profunda de la Tierra? Marianas. Marianas. Ahí está Marianas, cerca de Japón, y tenemos casi 12.000, creo que son 11.900 metros.
ya, 11.900 metros y la edad es 150 o más millones de años. Aquí está la fosa bastante profunda y es un arco curvado, ya, aquí el rollback es importante, y tiene casi 12.000 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces comparen eso versus eh, el Punto Horrible chileno, que es una parte donde la edad es cero. Ahí tenemos 3.500 metros. ¿Ya? En las Marianas, la parte más profunda, tenemos 12.000 metros con una placa de 150 millones de años. ¿Ya? Ahora, obviamente la fosa no es, o sea, la profundización del fondo del mar no es solamente por el efecto de la edad, sino que también es por el efecto de la subducción. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la parte de la misma fosa, ¿ya? De la misma fosa, que es cuando la placa se flecta y subducta. Entonces, este sería como un tema de hidratación. Bueno, hidratación es una consecuencia, ¿ya? De la litosfera oceánica de Nazca. ¿Qué pasa con la placa de Nazca antes de subductar? O sea, aquí está, por ejemplo, esta es una imagen 3D. Tenemos el fondo del mar y empieza a subductar y tenemos la fosa. La subducción no se entiende bien por qué ocurre. Eh, obviamente el slat pull es una fuerza predominante y al encontrarse una placa más densa con una placa más flotante, que la placa continental, se encuentran, la placa que es más densa es forzada a subductar. Se acomoda y subducta finalmente. Y cuando subducta, pasan varias cosas. Se flecta la placa, ¿ya? Se flecta. Y esa flexión ocurre porque aquí tengo la astenósfera, bueno, más abajo tengo aquí tengo claro, más abajo tengo la astenósfera, entonces la litósfera flota. Tengo un problema en el micrófono, no sé si ustedes escuchan un problema en el micrófono. No, profe, se escucha bien. Se escucha bien. Ya. Em, entonces tengo la astenósfera y esto flota, ¿cierto? Entonces tengo una presión, una fuerza de empuje, pero por otra parte tengo acá el slat pull que tira la placa, y al tirarla, el slat pull se produce un torque y esto se flecta, ¿ya? Se flecta y se forma este alzamiento que se llama outer rise o abombamiento. Entonces, aquí arriba tengo tensión y acá abajo tengo compresión. Por eso es que se producen terremotos normales y acá thrust, compresionales. Aquí, al haber tensión, se producen fallas normales. Y la magnitud de las fallas normales, su profundidad va a cambiar si me acerco al peak del outer rise y a la fosa. Ahí tengo los máximos niveles de estrés y las fallas son más profundas, son más grandes. Si me alejo, es menos la tensión, es menos, acá es nada, ¿ya? Y las fallas son más someras. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo fallas profundas? Bueno, aparte del proceso de terremoto, se produce infiltración de agua. Y el agua produce reacciones metamórficas. Y produce hidratación de la placa de la corteza oceánica y también del manto, si es que es capaz de llegar al manto. Cuando llega al manto, se produce una reacción del agua con la dunita, que es la serpentinita. Se produce el fenómeno de serpentinización. Entonces ahí el agua se almacena en el manto superior, solamente en la parte superior,
y al subductar la placa, lleva el agua, ¿ya? El agua almacenada. Mientras subducta, sigue habiendo tensión. Aquí están los terremotos de contacto. Estos son thrust, pero en la placa hay terremotos intraplaca que son normales y estos siguen ocurriendo en profundidad. Entonces, una vez que yo paso la zona sismogénica, el agua sigue aquí estable, ¿ya? Pero cuando empiezo a acercarme al manto continental, bajo el mojo continental, la presión aumenta, y la temperatura también. ¿Y qué produce eso al agua? Se empieza a deshidratar, se empieza a salir. Pero no en cualquier parte, se empieza a salir solamente a la corteza oceánica, a la parte de arriba. Y ahí se produce el agua que se va al manto continental y se produce una nueva serpentinización que es del manto continental. Esto se llama mantle wedge o cuña mantélica continental. Entonces, aquí esta se serpentiniza, ¿ya? Ahora, todavía tengo más agua, tengo agua almacenada en el manto oceánico. Y esa se reacciona cuando llego generalmente cuando los modelos numéricos muestran que cuando alcanzo la profundidad de los 100 kilómetros, entre los 100 o 130 kilómetros de profundidad, esa agua se deshidrata y asciende. Y con esas condiciones de presión y temperatura, esa agua lo que hace es facilitar la fusión parcial y el magmatismo. Y gatilla el magmatismo, y por eso los volcanes están, los arcos volcánicos están generalmente o sea, a una distancia tal en que la placa subductante alcanza una profundidad de subducción de 120 kilómetros, 100 kilómetros. Cuando se alcanza esa profundidad, porque a esa profundidad tengo la presión y temperatura que corresponde para producir la fusión parcial, se produce el magmatismo. ¿Ya? Si el ángulo de subducción fuera más vertical, el arco sería más para la izquierda. Si fuera más plano, sería para la derecha. ¿Ya? Entonces, lo que importa es la profundidad que alcanza la placa oceánica. Y se produce el arcovolcanismo, y estos magmas suben y se introducen por donde puedan. Va a depender del sistema de fallas que haya en el continente. Y se produce el arcovolcanismo. ¿Ya? Entonces, lo interesante aquí es Es que no que tengo completo todavía, pero sí me lo voy a comer. Lo interesante aquí es que el agua que produce el arcovolcanismo, la fusión parcial, no viene de los sedimentos. De hecho, viene en casi su 80% del manto, ¿ya? Del manto oceánico. Es mucho mayor volumen aquí que en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, es relevante entender cuál es el potencial que tiene una placa para almacenar agua, porque eso altera la estructura de la corteza de la placa continental, tanto su corteza continental como el arcovolcanismo. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa eso, cómo ocurre esto en la placa de Nazca en Chile. ¿Alguna pregunta con respecto a este esquema? Profe, eso de la eclogitización, ¿qué era? Que está abajo de crust dehydration. Desepetización, ¿eso? No, arribita, eclogit. Ay, Ah, no sé cómo se dice. ecoglitización. Y es un proceso metamórfico también, la ecoglitización, que ocurre
que es un cambio, bueno, un cambio de las propiedades de la roca que es subducta y produce, cuando alcanza una cierta profundidad, ¿ya? Típicamente los 100 kilómetros, y produce un aumento de densidad de las rocas, ¿ya? Porque hay un cambio de fase, ¿ya? Un cambio de fase, y cambia las propiedades de la roca, se compacta mucho, ¿ya? Se compacta mucho. Y, y se hace más densa. Y eso ocurre cuando se alcanzan ciertas condiciones de presión y temperatura. Cuando la placa subducta más plana, esa transición o sea, el proceso de eclolitización se retrasa, porque no alcanza la profundidad que necesitamos para que ocurra, ¿ya? Y si es más vertical la subducción, se acelera, ¿ya? Pero es un cambio de fase. Es un cambio de fase que produce una densificación de la roca. Gracias, Ah, profe. Y eso va acompañado de la deshidratación, ¿ya? Como dice ahí. Y afecta generalmente la corteza oceánica. Ya. Entonces, veamos algunas preguntas que podríamos tratar de responder. ¿Cómo el fallamiento inducido por la fricción de la placa afecta la estructura de la corteza oceánica y el manto? ¿Cómo lo hace? Segundo, ¿cuál es la influencia de pesados sedimentos depositados sobre la corteza oceánica en procesos de hidratación de la litosfera oceánica? Tercero, ¿cuál es la posible máxima profundidad de hidratación del manto oceánico? ¿Ya? Entonces, ¿cómo afecta el fallamiento la composición de la corteza oceánica y el manto? ¿Cómo afecta la influencia de pesados sedimentos en los procesos de hidratación? Si lo afecta o no. Y quizás más interesante, ¿cuál es la posible máxima profundidad de hidratación? ¿Hasta dónde, hasta qué profundidad se puede hidratar el manto? ¿Ya? Entonces vamos a ver un estudio que se hizo al sur centro de Chile. Es decir, en el Arauco y en Biobío, en la región del Biobío y la región de los lagos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la región de estudio. Aquí está la península de Arauco y tenemos un perfil sísmico. ¿Ya? Acá tenemos la isla de Chiloé y tenemos otro perfil sísmico. Entonces vamos a responder esas preguntas o tratar de responder esas preguntas usando datos sísmicos. Vamos a estudiar la onda P, ¿ya? Antes de subductar y después de subductar. Y después vamos a estudiar lo mismo, la onda P de la placa de Nazca antes de subductar y después de subductar en Chiloé. Y las vamos a comparar. ¿Ya? Entonces partimos por el norte, el Antofagasta, o sea, Península Arauco, y aquí la edad de la placa es 30 millones de años. Y es un perfil que va así, perpendicular a la fosa. Aquí está el perfil. Se pusieron varias estaciones de fondo de mar, sismómetros de fondo de mar, y en el continente y en el océano, o sea, en la placa oceánica, esta es la fosa, este es un río submarino, un canal axial. Aquí es lo mismo, aquí tenemos el perfil, la parte del fondo del mar y en el continente, por arriba. Esto en rojo es una línea de reflexión y lo otro es una línea de refracción. Aquí en la refracción van los puntitos que son los sismómetros de fondo de mar y en la línea roja van las líneas de reflexión que son imágenes, ya son fotos del fondo del mar, son como resonancia magnética. Y ahí está el resultado. ¿Qué se ve aquí? Se ve, bueno, este es el fondo del mar, ¿cierto? Ahí va el fondo del mar, aquí está flectado, está levantado, y aquí tenemos la fosa
la fosa en realidad está acá, y esto es un relleno de sedimento. Esto es puro sedimento. Estos son turbiditas, ¿ya? Y tiene unos reflectores, unos estratos bien delineados, ¿ya? Y aquí empieza el frente de formación y el talud continental, y esto se levanta y llega al continente. Aquí tenemos el techo de la corteza oceánica, o el basamento oceánico, y aquí hay un reflector, que sería el mojo, y el mojo es la base de la corteza. Si hacemos un zoom, esto tiene bastante resolución, pero no se ve así tan grande, entonces hay que hacer un zoom. Hacemos un zoom y vemos más detalle. ¿Qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, aquí va el techo del fondo oceánico y vemos muchas fallas. Las fallas son estas discontinuidades que se ven ahí, ¿ya? Esas discontinuidades son como desplazamientos relativos de los estratos, ¿ya? Son fallas. Y vemos, por ejemplo, estructuras de Horst-Gravens, que son típicas en ambientes de tensión, ¿cierto? Cuando hay extensión. Aquí también vemos un Horst-Graben, ¿ya? Y varias fallas que cortan todos los sedimentos, ¿ya? Eso es lo que se ve con la línea sísmica de reflexión. Con respecto al modelo de velocidad, eso es el resultado, ¿ya? Y ese modelo, bueno, las velocidades no está, faltó poner la paleta de color, pero están los números. Entonces, por ejemplo, las cosas que son más, mientras más alta la velocidad, significa que la roca es más rígida. Mientras más baja la velocidad, significa que es más débil. Por ejemplo, aquí tengo yo el fondo del mar y aquí tengo el frente de formación. Aquí tengo el talud continental, la plataforma continental. Acá tengo una cuenca de antearco en valores de celeste, que son velocidades de sedimento, una cuenca sedimentaria, una velocidad de azul y celeste son como tipo menores de 3 kilómetros por segundo. ¿Ya? Lo mismo que acá. Acá tengo un prisma de agresión. Tengo un prisma y velocidades de menos de 3,5, 2,8, 2,5. Son velocidades típicas de sedimento. En la corteza oceánica, nosotros vimos el modelo ofiolítico. Y la parte de arriba de la corteza oceánica tiene velocidades de 4,5, 4. Y eso significa que es la roca, las lavas, ¿cierto? La parte basáltica de la corteza, y la parte de abajo es el gauro. Y después tengo el manto, que es peridotita. ¿Ya? Las típicas velocidades de las peridotitas son más de 8,1 kilómetros por segundo. Bueno, este es un modelo que nos muestra la composición de la corteza oceánica frente a la península Arauco. Y lo relevante aquí es que vemos una reducción de las velocidades. Por ejemplo, si me paro acá en 6,8, en la parte del Gauro, después baja a 6,7, y ese 6,7 sigue bajando, o sea, en vez de estar a esta profundidad, después se profundiza, y acá tengo 6,7, después tengo 6,6, después tengo 6,4. O sea, hay una reducción sistemática hacia la fosa. Lo mismo ocurre con la parte de la base del Gauro, 7,2 en el fondo, después baja a 7 y después sigue bajando. Y en el manto tengo 8,4, baja a 8,3, después a 7,9,8 y después baja a 7,8. ¿Ya? Y una velocidad de 8,1, 8,2 se alcanza más profundo. Más profundo. Entonces, sí, ocurre una reducción de las velocidades del manto. ¿Ya? Entonces, en resumen, podemos decir que hacia la fosa hay una reducción de las velocidades.
¿Alguien podría decir por qué ocurre esa reducción de velocidades? Porque se hace menos densa la... ¿Se hace menos densa? Mm, sí, sí. O sea, ¿y qué hace en realidad? Sí, de hecho, de alguna forma. Pero qué hace que se haga menos densa justo hacia la dirección de la fosa? ¿Hay más fracturas? Es más fracturas, ¿sí? Y eso se produce por lo que hablábamos al principio, el bending, ¿cierto? El, la flexión. O sea, esto. Aquí tengo corteza normal, manto normal, pero me acerco hacia la fosa, empieza la tensión, fallamiento, y no solamente hay más fracturas, sino que también hay hidratación. Entonces, al entrar agua, o sea, al fracturar y introducir agua, ¿qué pasa con las velocidades? Bajan. Y por eso estaría viendo este fenómeno, que es la reducción de velocidades producto del hidrofracturamiento. Ahora, aquí hay más cosas. Lo que pasa aquí es que en la corteza sánica se produce un efecto de adelgazamiento. Aquí se adelgaza, ¿ya? Se adelgaza la corteza sánica. Y no sé, bueno, aquí en realidad esto es un efecto óptico que está en profundidad. Pero aquí va gruesa y se adelgaza un poco. ¿Y por qué se adelgaza? Bueno, porque el modelo lo muestra, pero ¿cómo podríamos explicarlo? Bueno, lo que pasa es que justo ahí, justo en la fosa, eso ocurre justo en la fosa, hay una zona de fractura, la zona de fractura de mocha, que va ahí. Es una fractura de mocha. Y esa zona de fractura, de hecho, ahí está, ahí la ven, ¿cierto? Es una fractura de mocha y justo pasa por el perfil. ¿Y qué pasa cuando una fractura toca? De hecho, aquí está lo mismo que acá, pero con mayor amplificación. Y vemos cómo el mojo se hace más somero, es decir, la corteza se adelgaza en un 10 a 15%. Y ese adelgazamiento ocurre justo donde está la zona de fractura de mocha. Y, y ustedes podrán recordar que donde tenemos una zona de fractura, eso antes fue una falla transformante, ¿cierto? Y las fallas transformantes se producen en regiones donde tengo un salto del centro de expansión. O sea, tengo centro de expansión por un lado, salto a otro centro de expansión y eh, tengo la falla transformante. ¿Y ustedes cómo podrían explicar que la corteza es más delgada? Bueno, eso se puede explicar ya. Se puede explicar de la siguiente forma. Aquí tengo yo la zona esto es a lo que me refería. Tengo aquí el centro de expansión, salto, centro de expansión. Entonces aquí tengo una falla transformante y la zona de fractura después acá y acá. Aquí tengo corteza normal. Aquí se forma la corteza normal, aquí se forma una corteza normal. Y aquí voy a tener, me estoy alejando de lo normal. Aquí está lo normal, aquí está lo normal, y aquí estoy alejado. Aquí estoy más cerca de lo normal, acá estoy más cerca de lo normal, pero aquí en el medio estoy como lejos de lo normal. Entonces, ¿qué produce esto? Si aquí tengo corteza normal,
al alejarme del centro de expansión, estoy alejándome de la fuente magmática. ¿Ya? Entonces, si me alejo de la fuente magmática, se reduce la cámara magmática en esa región y, resultado final, se adelgaza la corteza. ¿Ya? Todo el magma se va por debajo, o sea, poco se cristaliza por arriba y la corteza se hace más delgada. ¿Ya? Y eso se ha visto esto se ha visto en muchas zonas de fractura mundialmente. ¿Eso lo podría explicar de nuevo esa parte? Sí, porque el magma viene por aquí, ¿cierto? Por el centro de expansión. Esto está en planta, ¿cierto? Esto está visto en planta. Tengo aquí, en realidad, si lo vemos así, aquí tendría el centro de expansión, aquí tengo la pluma magmática, ¿cierto? Tengo la celda. Entonces viene el magma por aquí y pum, y formo aquí la litósfera normal, la corteza normal. Pero aquí tengo un salto, pum, ¿cierto? Tengo un salto. Y aquí tengo el centro de expansión. ¿Y qué pasa acá entre medio? Bueno, aquí tengo magma que sube, aquí tengo el máximo de magma que sube, después tengo aquí las celdas. Y en esta región, ¿qué va a haber? Menos cantidad de magma porque no tengo el máximo de la cámara magmática, tengo una celda. Entonces, en el fondo les tengo menos cantidad de magma que acá, que cristaliza en la corteza, o sea, que cristaliza en la parte de arriba. ¿Y qué produce eso? Si tengo menos cosas que cristalizar, menos volumen que cristalizar, se adelgaza la corteza. Ya, esa es la observación. Se han mapeado muchas zonas de fractura en todo el mundo y en todas se ven corteza delgada. ¿Ya? Y obviamente el adelgazamiento va a ser mayor si con este eje está más separado, va a ser va a ser mayor la corteza adelgada, o sea, delgada. Va a ser la corteza más flaca, porque tengo menos magma. Mientras más lejos esté esto, más separado esté esto, va a haber menos fuente magmática para cristalizar. ¿Te convence o no? ¿Aló? Eh, yo como que me he convencido a medias. Como que igual estoy entendiendo como a lo que se refiere ahí en el centro de expansión, pero no la relación con el adelgazamiento en las fosas. Ah, no, es que la fosa, lo que pasa es que en Chile es coincidencia nomás que esté en la fosa. ¿Por qué es coincidencia? Porque la zona de fractura, justo en este punto, pasa por la fosa. Ah, ya. ¿Ya? No significa que va a ser siempre, eso es pura coincidencia. Y eso es porque justo pasa por ahí. Nada más que por eso. Ah, Y, perfecto. y en Arauco está aquí la zona de fractura, Mocha, y justo pasa por el... De hecho, si hiciéramos un estudio acá, veríamos el adelgazamiento acá, o acá, o acá. Pero justo la línea sísmica pasa por la fosa y se cruzan en la fosa. Y ahí veo el adelgazamiento, que es un 10 a 15%. Es harto, pero tampoco es tanto. ¿Ya? Hay lugares que son hasta la mitad. ¿Ya? En Guafo, de hecho, hay un estudio reciente que no se ha publicado que se adelgaza hasta la mitad, la corteza. ¿Ya? ¿Qué más cosas se ven? Hablamos de la hidratación, de la reducción de las velocidades, y vemos que aquí hay un estudio sísmico que se hizo cerca de Mocha, de la isla de Mocha o de Península de Arauco, a los 39 grados sur, y se ven aquí una tremenda falla. Esto es una evidencia nomás, es una evidencia. Esta tremenda falla que corta toda la corteza. Este es el mojo,
El mojo es la base de la corteza. Este es el fondo del mar. O sea, este es el fondo del mar, sedimentos, techo el techo del basamento oceánico. Y esta falla que se mapeó aquí, esta, cruza toda la corteza. ¿Ya? Y cruzar toda la corteza significa que es una falla que tiene un largo de mayor más de 10 kilómetros de profundidad. Entonces, eso también muestra que tenemos penetración de fallas profundas. Ahora, con respecto al tema de la zona de fractura de Mocha, lo que hablaba recién, las zonas de fracturas, aparte de adelgazar, tienen otro efecto. Porque las zonas de fractura fueron fallas transformantes en el pasado, ¿cierto? Y aquí hay cizalle, una falla de rumbo. Y hay mucha actividad sísmica, hay terremotos de rumbo, y como hay mucha sismicidad, hay mucha deformación, se produce fallamiento. Entonces, generalmente las zonas de fracturas son delgadas, pero además de ser delgadas, aquí dice, zonas de fracturas son caracterizadas por una corteza oceánica anómalamente delgada, pero también una corteza oceánica alterada y fracturada, producto de la falla transformante, y un manto superior oceánico serpentinizado. Por lo mismo, porque hay tanta deformación en esa región que fue una falla transformante. Entonces, está claro que las zonas de fractura son regiones anómalas, tanto por su espesor como por su composición y fracturamiento. Entonces, alguien podría decir que estas velocidades bajas del manto y de la corteza no son producto de la flexura, del bending, de la flexión, sino que son producto de la misma zona de fractura. Y que justo pasó por ahí y como que contaminó la muestra, por decirlo así. Entonces no se pueden separar los procesos. O pueden ser los procesos combinados, pero no se pueden separar. Entonces, adicionalmente, la zona de fractura de Mocha puede transportar fluidos hacia la zona de subducción, las cuales estarían siendo almacenadas dentro de una corteza y manto hidroalterados. Entonces, no se puede concluir si estas velocidades bajas son producto de la zona de fractura o de la flexión. En realidad son los dos combinados, ¿ya? Pero no se pueden separar los procesos. Entonces queda pendiente la pregunta de cómo cómo afecta la flexura la composición de la corteza y el manto. Queda pendiente. Pero con estos resultados se pueden responder otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál es la profundidad máxima posible o potencial de hidratación del manto oceánico? ¿Hasta dónde pueden llegar las fallas? ¿Ya? Bueno, en el año 2003, Ranero propuso que una buena aproximación para la profundidad máxima de serpentinización corresponde a la isoterma de los 600 grados Celsius, la cual es típicamente la profundidad límite de la zona frágil de la litosfera oceánica. Es decir, si yo me voy más profundo, deja de ser frágil, se pone dúctil, por lo tanto la profundidad de los 600 grados Celsius es la máxima posible profundidad de hidratación. Veamos. Aquí está el modelo sísmico, ya, en Arauco, y lo que se puede extraer aquí es que en el manto, aquí 8,4, en realidad todo lo que sea mayor a 8 es como
manto normal, ¿ya? Manto normal. Pero aquí tengo 8,4. Entonces, ese es como mi referencia, 8,4. Después se empieza a adelgazar, a reducir, 8,3, 8, y después empieza a bajar a 7,8. Y después empieza a subir, pero en profundidad. Justo abajo del mojo está reducido, de 8,4 a 7,8. Y después empieza a aumentar. Entonces, si yo grafico, aquí tengo un gráfico que muestran perfiles verticales de velocidad, esto es profundidad versus velocidad, y está a los 30, 150 y 245 kilómetros. Es decir, me paro a los 30, traigo un perfil verticalmente y grafico. Me paro a los 150, traigo un perfil verticalmente y grafico. Me paro a los 245, extraigo un perfil y grafico. ¿Y qué se observa? Se observa que mientras más hacia la izquierda, las velocidades son más altas. Mientras más hacia la derecha, las velocidades son más bajas. O sea, hay un proceso de reducción de velocidades producto de posiblemente de hidratación. Entonces, en el manto, yo puedo, o sea, justo aquí en la fosa, el modelo me permite profundizar los rayos sísmicos y puedo observar que arriba las velocidades son 7,8 y aumentan con profundidad hasta 8,5, 8,4. Es decir, si esto es lo normal, 8,4 es lo normal, acá se redujo 7,8, después se vuelve a ser normal o se restaura a esta profundidad, a una profundidad de 16 kilómetros de profundidad, que en el fondo significa como 8 kilómetros dentro del manto, ¿ya? Dentro del manto. Entonces, aquí se grafica las isotermas, ¿ya? Las isotermas, y la profundidad en que se alcanza velocidad de 8,4 es aproximadamente los 400 a 430 grados Celsius. ¿Ya? Entonces la restauración de velocidades normales del manto se alcanza en la isoterma a los 400, 430 grados Celsius. Velocidades normales son 8,4 sin alteración y menores que 8,4 es manto alterado. ¿Ya? Entonces, conclusión de todo esto es que la máxima profundidad de hidratación del manto es estimada a ser coincidente con la isoterma de los 400, 430 grados Celsius, en vez de los 600 que decía Ranero. Ahora, ¿cuál sería la explicación de por qué da este valor? ¿Por qué el valor es 400 y no 600? Bueno, aquí tenemos la placa flectada y ustedes se flecta, ¿cierto? Entonces arriba tenemos tensión, tenemos un régimen tensional, tenemos los esfuerzos que se abren, ¿cierto? Se tensan y se producen las fallas normales. Y abajo tenemos compresión. Entonces, ustedes, ¿dónde esperarían que el agua entre? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, porque está abierto, ¿cierto? Está tensado. Y como en un ambiente compresional está cerrado, está comprimido, el agua no entra. Por lo tanto, físicamente el plano neutro debiese ser en la máxima profundidad de hidratación, ¿cierto? Es decir, solamente en el régimen tensional el agua puede entrar y en el régimen compresional no puede entrar. Entonces eso es una explicación física. Ahora, hay un estudio de unos japoneses, Seno Yamanaka, que calcula
hace un estudio estadístico de todos los outer rays de la Tierra y usando mecanismos focales y encuentra que el plano neutral se alcanza a los 450 grados Celsius. O decir, que le subimos los 450 grados Celsius aproximadamente representa el plano neutral. ¿Ya? Entonces, aquí hay una buena correlación o una buena coincidencia, es que los esfuerzos tensionales facilitan la infiltración de agua, mientras que los compresores la inhiben, ¿cierto? Entonces, el plano neutral debiese ser el límite máximo de hidratación. Y este plano neutral coincide con estos resultados de la sísmica en Arauco, con los 430 grados Celsius. ¿Ya? Entonces hay una buena correlación de edad, o sea, de profundidad. ¿Ya? Entonces, en resumen, la litosfera oceánica normal, aquí tenemos el modelo sísmico, ¿ya? Lejos de la fosa tenemos corteza normal, velocidades normales, después se empieza a reducir, tenemos litosfera oceánica alterada, fracturada e hidratada debido a la flexión de la placa en el outer rise, y después sigue esto alterado y tenemos que la flexión continúa y la placa hidratada continúa subductando y acarreando la corteza alterada, el manto serpentinizado a mayor profundidad. ¿Ya? Eso es lo que podemos concluir de la península de Arauco, del estudio que se hizo ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? No, por mi cuenta no. Entonces, de las velocidades en el manto ocurren hasta una máxima profundidad de 6 a 8 kilómetros dentro del manto superior, donde las temperaturas del manto son estimadas de 430 grados Celsius. La zona de fractura de Mocha coincide con un área de aún más bajas velocidades y un adelgazamiento de la corteza oceánica de 10 a un 15% de adelgazamiento. La cual sugiere que la zona de fractura puede adicionalmente transportar fluidos hacia la zona de subducción. Pregunta: ¿es realmente la hidroalteración de la litosfera oceánica un típico proceso en el outer rise frente al sur-centro de Chile, independiente de la presencia de la zona de fractura? Porque aquí estamos diciendo que justo pasa la zona de fractura de Mocha. Y la zona de fractura por sí misma son regiones alteradas, hidroalteradas. Entonces, si me alejo de la zona de fractura, en otro lugar de Chile, ¿se verá el mismo fenómeno? Es decir, la reducción de las velocidades. Esa es la pregunta. Bueno, y para eso tenemos que estudiar el otro perfil. Por ejemplo, el perfil 2 que está en la isla de Chiloé, ¿ya? En la isla de Chiloé, y pasa por... no tiene zona de fractura cerca. Aquí está una zona de fractura de Valdivia, y acá está la de Guafo, pero no cruza el perfil la zona de fractura. ¿Ya? De hecho, acá está. Ahí va el perfil, aquí está la zona de fractura de Chiloé, perdón, Chiloé, y acá de Guafo, y no la cruza. Por tanto, aquí podemos responder esa pregunta para ver si es independiente o no de la zona de fractura, los procesos de hidratación. Este es el perfil, son varias estaciones sísmicas
en el fondo del mar. Aquí tenemos la línea sísmica de reflexión. No se ve mucho, pero tenemos el techo del fondo del basamento oceánico fracturado un poco y la subducción. Aquí tenemos una tremenda cantidad de sedimento. ¿Ya? Aquí tenemos batimetría plana, producto de la sedimentación del continente. ¿Ya? Eh, Proveniente de de las regiones glaciares en el pasado, que produjo una gran cantidad de sedimento en la fosa. ¿Ya? Y, a ver, y habría que responder la pregunta. Eh, Necesito como 15 minutos para terminar la clase. ¿Nos juntamos 5 minutos más? Bueno, profe. Una pausa Bueno, para, Bueno, ¿Perdón? una pausa para ir al baño. Son, son las 11, a las 11:20, ¿ya? Y ahí termino la clase y ahí hablamos de las presentaciones. opa. Ok. esto Ya.
Ya, entonces tenemos el perfil frente a Chiloé, tenemos las estaciones sísmicas que están en el fondo del mar, se hace la tomografía sísmica, la onda P, y salvo que aquí tenemos muchos sedimentos, y tenemos aquí el outer rise, y tenemos fallas del centro de expansión, pero el outer rise está acá, de aquí hacia allá. Y tenemos altos de basamento, ¿ya? Afloramientos. El modelo sísmico muestra algo muy similar. Muestra que las velocidades se reducen hacia la fosa, ¿ya? Velocidades, por ejemplo, acá de 7 bajan a 6,8, de 8,3 bajan a 7,8, lo cual representa una reducción de las velocidades sistemática. Entonces, conclusión, sí, efectivamente la litosfera oceánica se encuentra hidratada frente a la isla de Chiloé, producto de la fricción de la litosfera oceánica. Sin embargo, nace una nueva pregunta. Dado que las fallas normales en el outer rise están siendo bloqueadas por un gran volumen de sedimentos, porque hay muchas turbiditas en el sur, ¿cómo puede ocurrir la infiltración de agua dentro de la corteza oceánica? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, se entiende. ¿Cierto? Si tengo las fallas, pero están bloqueadas por sedimentos, ¿cómo ocurre la infiltración? Entonces, hay un estudio antiguo que muestra que tengo dos altos de basamento, esto en Nicaragua, en Costa Rica, tengo dos altos de basamento separados por más de 50 kilómetros de distancia y está cubierto por sedimento esta región, y Fischer muestra que altos de basamento separados por más de 50 kilómetros de distancia, en donde la corteza oceánica se encuentra pesadamente cubierta por sedimentos, ya son como dos cerros, ¿cierto? Dos cerros, afloramientos, cubiertos por sedimentos. El agua puede guiar, cargar y descargar. A ver, se pueden guiar, se puede guiar carga y descarga hidrotermal. Es decir, el agua puede entrar por aquí, viajar por acá, salir por acá y viceversa. Eso es lo que dice él, y lo muestra que si tengo un alto basamento, el agua se puede entrar por los flancos, el agua puede viajar por el interfase sedimento y basamento, y salir por acá. Entonces guía y carga hidrotermal. Ya, eso es lo que dice él. ¿Qué pasa en Chiloé? En Chiloé tenemos un alto basamento, ahí está. Y por suerte, donde se hizo el estudio sísmico, también se hizo estudio de flujo de calor. Aquí hay unos puntitos que son estaciones de flujo de calor, y acá hay un alto basamento. Entonces, los resultados muestran que el flujo de calor decrece hacia el alto basamento. Aquí los flujos de calor son más altos y acá son más bajos. Entonces, esa reducción del flujo de calor, ¿por qué se produce? Bueno, el flujo de calor es lo que está acá, es Q igual a la conductividad termal por el gradiente de temperatura. Entonces, cuando se hizo el experimento, también, aparte de medirse Q, también se midió K. ¿Ya? Ahora ese delta T y delta Z se puede escribir así, como... Ahí está. Ah, no quedó bien, pero delta T, delta Z, ahí está. Delta T sería la temperatura en el basamento menos la temperatura en el fondo del mar. Y delta Z sería la profundidad del basamento menos la profundidad del fondo del mar. Ese delta Z
corresponde al espesor sedimentario. ¿Ya? Eso se conoce por la sísmica. El K se midió experimentalmente. Entonces me queda el puro delta Z, perdón, el puro delta T. La temperatura del fondo del mar es generalmente cero, la 0, 3 grados. Eso sería como la profundidad del agua. Perdón, la temperatura del agua. Ya, bastante baja. Entonces, si conozco delta Z, conozco K y conozco Q porque lo medí experimentalmente, puedo despejar la temperatura del basamento. ¿Ya? La única incógnita es la temperatura del basamento. Y aquí están los modelos. Aquí se muestra el espesor sedimentario. Este es el fondo del mar, este es el basamento y el flujo de calor. Entonces me alejo del alto del basamento, el flujo de calor, aquí está, perdón, aquí está el heat flow, el flujo de calor ahí es alto y después decrece sistemáticamente. Y decrece hasta acercarme al flujo, hasta el alto del basamento. El modelo que mejor explica este flujo de calor es esta línea ploma que representa una reducción de la temperatura en el basamento. Una reducción en el basamento, me refiero a esta profundidad. Si estoy aquí, la temperatura es cero. Mientras más profundo va a empezar a aumentar la temperatura, ¿cierto? Entonces, en el basamento, acá, tengo una temperatura de 30 y tantos grados Celsius. Pero a medida que me acerco hacia el alto del basamento, que está acá, la temperatura decrece. Decrece hasta 5 grados Celsius o menos. ¿Y qué significa eso? Que ocurre un enfriamiento. ¿Ya? Un enfriamiento de la temperatura del basamento. ¿Y por qué se producirá ese enfriamiento? Justo cerca del alto del basamento. ¿Aló? Sí, la verdad yo no sé. Para que se enfríe el basamento, es que algo lo enfrió, obvio. ¿Y qué puede enfriar el basamento? El agua. Entonces, eso muestra que a partir de este alto basamento, el agua está entrando. ¿Ya? Entonces, a pesar de los grandes espesores de sedimentos, el agua fría está entrando a la corteza oceánica. Entonces, si consideramos las distancias del flujo de 50 kilómetros, el agua podría estar viajando o siendo redistribuida en la mayoría del área del Outer Rise de Chiloé. Y si el agua puede viajar por la interfase, tan pronto como encuentre una falla, se puede introducir y hidratar la corteza oceánica. ¿Ya? Entonces, viaja por la interfase, ahí se ve un alto basamento también. De hecho, hay varios. Está ese, está este otro, etc. Entonces, viaja por la interfase, pero también puede bajar, ¿cierto? O sea, si tengo una grieta, una falla, puede bajar. Y ahí se puede hidratar. Entonces, da lo mismo que tenga sedimento. Igual se hidrata la corteza y el manto oceánico. ¿Ya? Quizás no con la misma intensidad, pero igual ocurre. Igual se infiltra. Eso es lo que quiero dejar como mensaje. ¿Ya? Entonces, a pesar de la cantidad de sedimentos en Chiloé, igual se puede hidratar la placa oceánica. Además, la infiltración de agua, o sea, ocurre por los flancos del basamento, ¿ya? Pero también puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que la hidratación ocurre más acá,
más lejos de los sedimentos. Aquí tengo muchos sedimentos, pero si me pongo más acá, el lado 2, digamos, la región 2, tengo al lado occidental del lado de Rice, donde el espesor de sedimentos es mucho más delgado, de 0 a 800 metros. Ahí puede ocurrir la hidratación más fácil, y como esto después se desplaza hacia la derecha, ya viene hidratado, ¿ya? Esta es una explicación adicional. Y otra explicación, que la vamos a ver en la próxima clase, es que en el pasado, hace más de 2 millones de años, la fosa no estaba sedimentada, estaba levemente sedimentada, ¿ya? Vamos a ver por qué ocurría eso, y como no estaba sedimentada en el pasado, era fácil hidratarla, y después la placa se mueve y ya viene hidratada. Entonces, en resumen, da lo mismo que haya sedimentos, igual se puede hidratar la placa. Y eso ocurre en Chile. Ya, ya, voy a dejar hasta acá la clase. Me pasé según los horarios máximos de la escuela, pero es porque esta clase era más larga. Si se dan cuenta, y no valía la pena dejarla pendiente o cortada. Si se dan cuenta, aquí en esta clase, a diferencia de las otras clases, es más como ver modelos, citar papers y discutir evidencia de datos, ¿ya? Entonces, cada vez el curso va a ser como más, y va a ser como más ciencia frontera, en el sentido de que no es algo, digamos, estudiado por varias décadas varios años y está validado, sino que son cosas que son más discutibles y son ciencia frontera. ¿Ya? Por eso los papers que ustedes van a leer, van a ver cosas que ustedes no le van a creer a los papers, o cosas que sí le van a creer, y tienen que argumentar usando método científico, discutir qué cosas están de acuerdo y qué cosas no. Lo otro es que para los papers no se preocupen mucho de la parte metodológica, ya la parte de análisis de datos, solamente las cosas generales. O sea, igual tienen que saber qué método se ocupó, pero no tienen por qué saber el método, ya, solamente qué variable se mapea y para qué sirve desde el punto de vista geológico, ¿ya? Entonces, la parte metodológica no es relevante en este curso. Es más relevante los resultados y la discusión, y cosas generales de la evidencia científica que están mostrando los autores de los papers para que ustedes las discutan. Creo que ya están todos inscritos en los papers. Así que tratemos de cumplir nomás la fecha nomás, y eso, po. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, profe, yo justamente tenía algunas preguntas sobre el paper que me tocó leer. Dice relación mucho con lo que usted estaba mencionando, con las metodologías que se ocuparon, más que nada con eso. ¿Qué paper Y es? bueno, es el de Cordell 2019. Ya. Eso, Desde Fluids and Melper, Mauler, Magneto-Telluric Data. Ya. Bueno, yo no soy experto en Magneto-Telluric. Pero sé que con eso se mide la resistividad eléctrica, ¿cierto? sí. Y eso indica presencia o ausencia de fluido, dependiendo de sus valores. Eso es lo relevante desde el punto de vista metodológico. Sí, eso sí lo más o menos lo busqué y lo entendí, pero me complican un poco las imágenes
que ponen. No sé si eso tiene, o sea, claro, yo creo que tiene relevancia Sí, ustedes para tienen que, entender un poco. tienen que colocar las imágenes en la presentación. Esa Claro, sobre todo, justo la segunda. Estos gráficos como que no los entiendo. sí, El gráfico de rosa. esto es anisotropía, ¿no? Puede ser Tengo entendido que el profesor Daniel Díaz trabajó en este paper. Sí, él es experto, el experto en MT. ¿Y En usted este- cree que le podría preguntar a él o sea, o mucho? por supuesto, eso es parte o sea, este paper, o sea, lo ideal es que ustedes, aparte de leer el paper y tienen dudas, puedan recurrir a todas las metodologías. Eso incluye ver otros papers, eso incluye ver otros libros y buscar, contactar a los autores si es posible. En este caso, el profesor Daniel Díaz es parte de la academia, así que pueden perfectamente contactarlo y preguntarle a él también. ¿Ya? Hay varios papers que son hechos en el DGF, así que también pueden contactar a los autores del DGF y preguntarle. Eso también es parte de la tarea de investigación. Ahora, no, yo no sé esto, pero claro. Yo pensaba que iba a poner más. Claro, ahí ponen los vectores. Claro, esto es como esto es como lo más interesante, ver los valores de resistividad. Los valores de baja y alta resistividad. Están en escala logarítmica y los valores altos, que es alta resistividad, es roca más rígida y de baja resistividad es roca más fluida, presencia de fluido o de magma. Claro, y eso es más, es más universal, digamos, que podemos todos discutir y concluir de los resultados del autor. Pero en todo caso yo no hubiese preguntado nada de esto en tu presentación, ¿ya? Me hubiese ido más a la parte más geológica, hubiese ido más a la parte de los resultados como más esto, ¿ya? O estos también. Y correlacionarlos con los volcanes, ¿ya? Con la ubicación de los volcanes y todo lo demás. En todos los papers van a encontrar partes metodológicas. Van a haber algunos test de resolución, por ejemplo, ¿ya? Son otros cursos. Obviamente tienen que tratar de saber qué regiones tienen mala y buena resolución, porque eso sí importa la interpretación geológica. Si algo tiene mala resolución, van a tener más de una interpretación geológica, ¿cierto? Porque tienen más incerteza. Eso, pero, pero el método mismo no es parte del curso. Para eso hay otros cursos, ¿ya? Entonces, el curso es enfocado a tectónica, a procesos geológicos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, las cosas como más formales de la presentación, ¿como cuánto durarían? Sí, hasta ahora tenemos 2 presentaciones por clase. Cada una, lo ideal es que dure máximo 20 minutos, 15 a 20 minutos y 10 minutos de pregunta. Y después serían las dos. Eso sería. Y tratar de evitar el texto excesivo, ¿ya?
es mucho más, igual es importante para saber, para colocar las cosas más importantes, destacar las cosas más importantes, pero las buenas presentaciones son más de imágenes, más de figuras grandes, que llegan más al auditorio que texto, ¿ya? Y eso también muestra el manejo de la temática del presentador, ¿ya? Del que está presentando. Entonces, eso. No, no sé si eso responde a la pregunta o te refería a otra cosa más. No, sí, eso era. Es que como presento los primeros, era para saberlo. Claro. Y y los métodos, eso es reducirlo. Es importante siempre el contexto tectónico. Eso también explicarlo bien al principio. O sea, primero partir por el paper, la introducción, ¿cierto? Los objetivos, la temática científica, la hipótesis, después viene el marco tectónico, después los métodos, después los resultados y después la discusión y conclusión. Perfecto. Ya, pues. Seguimos entonces el jueves. Ahí voy a ver sedimentación de la fosa y después paso la placa continental para que tengan todo el material para presentar. Después voy a subir un control simbólico, es para la casa, ya. Es solamente para que tengan un contexto para sus presentaciones. Ya, y para que repasen las clases que hicimos acá también. Pero es simbólico. Ya. Ya, pues, entonces nos vemos el jueves. Chau. Sí, profe. Vale, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias, profe.